Despedidas que marcan, que transforman y que abren un antes y un después. De ese vacío que duele, incomoda y también enseña. Un espacio para poner en palabras el duelo, la muerte y esas ausencias que nos cambian para siempre. Vacío. Sensible. Hola, Carla. Hola. Bienvenida. Gracias. Me encanta que estés acá. Me encanta lo que vamos a charlar, me parece mega interesante. No te quiero abrumar tanto con las preguntas. Por ahí arrancar, vos sos psicóloga social, sos tanatóloga. Sí. ¿Cómo te definís? ¿Qué es? ¿Querés explicar un poco lo que haces? Como, no hace falta resumir absolutamente nada, puedes tomarte tu tiempo. ¿Cómo me defino? En realidad como alguien, la tanatología es el estudio de la muerte, pero me defino en realidad como alguien que apunta y trabaja para la calidad de vida, para la vida, porque en realidad la muerte viene a eso, viene a enseñarnos a vivir. Obvio. Porque el problema está en la vida, no en la muerte. No. Ya ampliaremos si querés. Pero es eso, es a trabajar con poder vivir y darle vida también a esas personas que se van físicamente, pero poder darles vida y poder hacer ese proceso de duelo. Vos, Carly, te voy a decir Carly, está bien, ¿no? Sí. Vos te dedicás a hacer que la persona que se está muriendo le sea más leve o, ¿no? Como acompañarlo en ese proceso y también acompañar en procesos de duelo a las personas que tienen al lado, a personas que se están perdiendo su vida Y que murieron. O que ya murieron. Hace mucho tiempo. Perfecto. Exacto, sí. Ambas dos. Ambas dos. Es cuidados paliativos, Ajá. que es lo que tiene que ver con el acompañamiento. Hay varias formas de cuidados paliativos. Desde la tanatología, el acompañamiento a morir. ¿Sí? Ese es el cuidado paliativo. Es acompañar a las personas a morir, a que tengan un buen morir. Mi especialidad en cuidados paliativos es a niños y adolescentes. Wow. ¿Sí? Entonces Wow. es acompañar a que ese niño y esos adolescentes tengan un buen morir y que su familia, ¿sí?, pueda hacer un acompañamiento saludable dentro del dolor y de todo lo que está sucediendo. Esa es la parte del buen morir, el acompañamiento paliativo. Y después está lo que es el proceso de duelo. Trabajo con personas que tuvieron situaciones de duelo, tantos por muertes o por otro tipo de pérdidas más leves, pero fundamentalmente por muertes, que pueden ser recientes, que pueden ser las familias de los niños que acompañé, o puede ser alguien que perdió a alguien hace muchos años y ese duelo está sin resolver y a trabajarlo. Tremendo. Sí. Tremendo. Es tremendo porque también, ahora te quería hacer otra pregunta, pero antes entraste acá y tenés una luz y... Ay, gracias. Y no debe ser fácil acompañar algo que no creo que vos lo tomes como oscuro igual, No. ya por eso, pero generalmente para la mayoría de personas sí, la muerte es oscuridad. La muerte es, sí, es oscuridad, es dolor. Y no encontré, cuando me preguntaste cómo definir, no encontré las palabras correctas, pero en realidad mi intención siempre es esto, es transmitir luz. Es que podemos hablar de la muerte sin que sintamos que es todo tan oscuro, que es tan feo. Es doloroso, muy doloroso, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas con eso. Ahora me vas a contar un poco. Dale. Para arrancar desde el principio, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancaste con esto? ¿Desde muy chica te interesaban algunos tópicos que sentías que por ahí para otras personas no eran tan comunes de interés? ¿O cómo fue? Creo que todo esto empezó antes de que yo existiera. Mira. En realidad, mi mamá era una mamá en duelo. La primera hija de mis padres falleció. Yo soy la cuarta nacida. Y es algo que mi mamá no pudo resolver nunca. O sea, yo crecí con una mamá en duelo, en donde su duelo y su dolor no lo pudo procesar. Entonces, bueno, fue una mamá con depresiones, con bastantes complicaciones en ese sentido. Y yo fui siempre muy hacedora y muy querer generar y trataba de darle explicaciones, trataba de buscar. Entonces, desde muy chica, yo estuve en riesgos de muerte también por algunos accidentes y demás. Arranqué cuando tenías 9 meses aproximadamente, me ahogué. Tengo 48 años. Hace mucho tiempo en los cumpleaños se daban unas ollitas de plástico, juguetitos en las sorpresas. En las bolsitas. Bueno, mis hermanos mayores estaban jugando con eso, yo tomé una ollita, me la puse en la boca como todo bebé y se me quedó atravesada en la garganta. ¿Cuánto tenías, dijiste? 9 meses. No, ¿Viste? claro, bebé.
la época en que te ponían la frazadita, Sí. te sentabas en el piso a Y jugar y chau. Bueno, ahí y quedé sin respirar. Mi padre justo llegó ahí, me agarró, me llevó enfrente, vivía el médico en un pueblo, crecí yo, me llevó y como ya empezó que no podía respirar, ya empecé ¿qué es lo que sucede cuando ya dejas de tener oxígeno? A perder sangre por los oídos, bueno, esas cosas. Me metió sus 2 dedos, mi papá mide 1,87 m, gigante, en la boca, rompió la ollita, pude respirar, me la saca. Y bueno, estuve internada, infección en la garganta, empecé a hablar a los 2 años, creían que iba a ser muda. Wow. Bueno, error. Tremendo. Después tuve un accidente en donde me quemé, tengo el brazo quemado. Bueno, las circunstancias de mi madre. Entonces, bueno, ahí tuve contactos, después muere una ahijada de mi mamá y ahí es donde mi madre reactiva de alguna manera su dolor, digamos, no resuelto. Y yo quería respuestas, yo siempre fui muy curiosa, yo quería que me explicaran qué le pasó de leucemia. ¿Nunca le tuviste Entonces, miedo a las respuestas esas? No, yo quería saber. Quería saber. Siempre quise información. saber. Le revisaba cosas a mi mamá. De hecho, me entero que tenía una hermana fallecida revisando cosas, o sea, buscando. Tremendo. No entendía el dolor de mi mamá, claro. Y nadie me explicaba nada. Y empecé a buscar. Y empecé a leer libros. Empecé a buscar mucho y encontré en un momento un libro que no me acuerdo cuál es, pero recuerdo una frase que decía algo así como: los bebés que mueren se transforman en ángeles. Y fui, 10 años tenía, y le dije a mi mamá que eso había pasado. Y mi mamá fue como, wow. Y a partir de ahí empecé a buscar, a seguir leyendo, a hacer. Elizabeth Kübler-Ross es quien popularizó la tanatología, porque la tanatología es anterior a la psicología, ¿sí? La tanatología comenzó en la época medieval, allá, lejos, haciendo acompañamientos a morir y demás. Elizabeth Kübler-Ross era suiza, pero viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos lo hace popular. ¿Y vos ya habías escuchado ese nombre? ¿Sabes? Sí. No. Era la primera vez que lo veías. Claro, el cartel era charla de muerte. Perfecto. Iba a hablar Claro. de muerte. Ok. Dije, Chao, me la vino a mía, buscar, La acá mía, estoy. sí. Listo. Mis padres Tremendo. era como la muerte, no. Mi mamá ya murió, pero ella decía, ay, ¿por qué haces eso? O sea, muerte no. Quiero ir a ese curso, quiero ir a escuchar esa charla, qué sé yo, quiero ir. Mi papá, no. Bueno, fui igual. Pensé que venía con un... Bueno, no pude, ¿sabes? No, sí, fui igual. Muy bien. Difícil, que no vaya donde quiera, así que bueno, fui igual, lo convencí a mi papá y me llevó. Así que bueno, la escuché y chau, flashé. Y dije, ahora sí voy a saber qué leer. Y empecé a leer. ¿Ella hablaba en ese momento sobre la muerte o sobre cómo acompañar personas en Ella procesos? es quien bautiza de alguna manera, bautiza la tanatología unida a cuidados paliativos. Ella empieza con trabajos de investigación a entrevistar y acompañar a personas que estaban muriendo, moribundos. De hecho, el primer libro que yo leo de ella se llama Muerte y moribundos, que son todos casos clínicos. Y yo tenía 16, 17. Todos los casos clínicos. La muerte y los moribundos. Y ella, en ese momento era la época donde estaba la chilve, el SIDA. Los niños con SIDA eran abandonados. Ella hizo un refugio y tenía un montón de niños con SIDA. La historia de Elizabeth es fantástica. Y empiezo a leer y a buscar. Estamos hablando sin internet. No, claro. Estamos hablando sin nada de lo que hoy hay. Y siento que también la muerte hoy es tabú. No me quiero ni imaginar en ese momento. Sí. Lo mismo con lo de tus papás que decís. Total, que nada. Entonces, De hecho, perdón que me meta ahí, pero hay algo de lo que decís de tu hermana que falleció, que hoy en día, yo al menos que también me interesa mucho todo esto, es muy importante saber para tu árbol que tenés una hermana, para tu linaje, Total. para tu vida, que tenés una hermana que falleció. Y eso no la juzgo a tu mamá porque no tenía ni idea, ni creo que ni mi mamá tiene la jugué idea. yo, quédate tranquila. No, obvio, Así. te entiendo. Es que en el Obvio. momento cuando tenés que... A mí por ahí me hubiese cambiado mucho saber esto. Claro. Como hay algo, y creo que no mucha gente sabe de eso. O sea, hay algo tabú en todo eso. Y más de un bebé, más de un niño, que también ahí después te quiero preguntar bastante. Sí, porque en realidad son duelos sin resolver, son secretos familiares, que eso implica, traba un montón de cosas. Todo. Por eso están las constelaciones y todo lo Tal que... cual. Entonces es muy importante tener conocimiento de eso y es muy importante que las muertes estén
sobre la mesa en la familia, que se pueda hablar, que la historia se pueda contar. Yo fui sacando datos de cómo fue lo que pasó, así. Y fue tremendo ser chiquita y encontrarlo. Encontré en la libreta de familia que había nacido un día después que mi cumple, o sea, tremendo. Claro. Pero bueno, claro, yo nací el 31 de diciembre y ella había nacido el 1 de enero de aquel año. Wow. ¿No? Wow. 4 o 2, son 8 años antes que yo. Y fue como, fue una niña de 10 años, no entendía nada. O sea, falleció, quién es. Bueno, y empezar a hablar sobre eso. Cuando descubro a Elizabeth, cuando la escucho hablar, entendí un montón de cosas con la poca edad que tenía. Y bueno, y era buscar en bibliotecas, era pedir, era buscar. Y bueno, y ahí empiezo, ¿no? Empiezo como a decir, yo quiero esto, yo quiero saber esto. Y siempre relacionado a mi madre, digamos, ¿no? Porque todo lo que descubría se lo decía. Okay. A veces no le gustaba y a veces sí, y seguía buscando, y así, ¿no? Un poco, ahí nació, digamos, si querías, volviendo a la primera pregunta. Sí. Así. Y vos me contabas antes de arrancar que acá en Argentina no está tan, bueno, ¿cómo? No está, no hay, existe. no hay. Vos te fuiste a estudiar a España. Yo me fui a estudiar a España, sí, estudié primero, bueno, estudiando la técnica, soy maestro mayor de obras, no sé nada, no puedo hacer nada, no me acuerdo de nada. Pero bueno, después de ahí estudié psicología social. ¿Por qué? Porque la tanatología trabaja mucho lo que es familiar, se trabaja a nivel familia, a nivel grupo. ¿Está? Es grupalmente, porque el duelo nos pasa a todos, pero cada personita hace su duelo a su manera. Total. Entonces, y hay un duelo familiar también, ¿no? Entonces, empecé a estudiar eso. Cuando estudias afuera, no sé si lo sabés, pero se estudia por créditos. O sea, vos podés llegar a estudiar una carrera de grado, un máster, un doctorado, porque tenés que tener determinados créditos. Entonces necesitaba esos créditos. Maestro mayor de obra me daba muchos créditos, pero me faltaban créditos. Así que estudio psicología social, me da los créditos, voy a estudiar. Y bueno, en esa época volvemos a lo mismo. Sin internet, sin nada. Era un duelazo total. ¿Y cuando, perdón, cuando le contabas a la gente que estabas estudiando esto? No. No, que no había juzgue, no había mirada rara. Sí, que igual pasa con absoluto. todo. Yo me acuerdo cuando era más pendeja y decía, voy a hacer, estoy haciendo actuación, y te decían, dale, ¿y qué más? Como diciendo, ¿de qué vas a ¿de qué laburar? vas a trabajar? Porque, Exacto. Claro, como que siento que siempre está el juzgue en cositas, pero... En realidad era siempre la respuesta rápida. Porque era, bueno, psicología. Claro. Rápida, porque era imposible. Es tremendo eso. Claro, cuando vuelvo... Como que también lo transformás vos en tabú, como para el resto, como que ya no tengo ganas de que me digas nada, te diga así psicología. Exactamente, Sí, tal cual. Entonces, cuando vuelvo, para empezar a trabajar, yo ya vuelvo a Rosario directamente, y empiezo a trabajar, y bueno, esas cosas, sincronicidades de la vida. Conocí a un grupo de amigas más grandes, todas tenían 30 y tanto, 40, yo tenía 23, era muy chica. Me apadrinaron, o sea, son mis incondicionales, mis ángeles, todas profesionales en la salud, psicólogas, fonoaudiólogas, muy grosas, todas genias, están jubiladas ahora, pero genias. Y me ayudaron a insertar, porque es re difícil, porque era hacer qué. Claro. ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Entonces, bueno, y empecé, y médicos y demás, entonces, bueno, empecé a trabajar ahí, de a poquito acompañando. En un hospital. Es claro, primero, bueno, como casi todos los que trabajamos en salud, empezamos por ad honorem, trabajar así, y bueno, yo ya era mamá a esa altura, después. Entonces, digo, porque esta parte es importante, porque es donde marca un poco después mi carrera, pero los médicos empiezan, los pediatras y demás, una de mis amigas es pediatra, empieza a meterme en ese mundo, empieza a entender, entendiendo de qué se trataba y demás, y empiezo a trabajar acompañando a los niños a morir. Okay. En ese momento, y bueno, y no sé, arranqué y no paré al día de hoy, trabajando mucho. ¿Te acordás mucha derivación? Lo que sentiste la primera vez que vos, cuando acompañás al primer nene o nena, vos ya eras mamá, dijiste? Sí. ¿Cómo fue? Porque debe ser muy brutal, como muy, al menos, yo no creo que te acostumbres nunca, la realidad es esa,
pero el primero debe ser algo que no te olvidás, Esperas, ¿no? no. Y no esperas tampoco. No, total. En realidad yo esa primera vez estaba muerta de miedo. Y sí. Muertísima de miedo. Y aparte, perdón, Sí. al ser más grande, es como que también no solo tenés responsabilidad por lo que estás haciendo, pero a la vez es un nene. Entonces es como una responsabilidad aún mayor o un cuidado distinto. Bueno, no sé, porque en realidad por ahí con todos es igual, pero el nene te da como una cosa. El niño tiene que ver con otra cosa. Lo que pasa es que, primero que el niño nos despierta vulnerabilidad, el niño es vida. Vida, eso te iba a decir. Claro, entonces es todo eso. Pero yo quería darle al niño lo que yo no tuve, que era respuestas, acompañamiento, cuidado, ¿sí? Hoy con 48 años y habiendo trabajado un montón y sido terapia 1000 años, te puedo decir esto. En ese momento no lo entendía, simplemente necesitaba hacerlo. Esa primera vez estaba muy muertísima de miedo, pero bueno, lo hice igual. Fue el acompañamiento de una nena que su mamá estaba sola, hija única. Y bueno, y fuimos trabajando mucho juntas en ese momento con la mamá, porque es eso, el trabajo de acompañamiento es con la mamá, con los médicos, porque pasan un montón de cosas. Pasa que el médico dice y a veces no dice, y el padre entiende lo que su negación le permite entender, porque está muerto de miedo también. Entonces, nuestra tarea es poder también aclarar algunas cosas, explicar algunas cosas. ¿De qué se trata esto? ¿Qué va a pasar? El niño necesita saber, cuando lo vienen, lo buscan y lo llevan a hacer un estudio, el niño necesita saber qué va a pasar, qué me van a hacer, dónde me llevan, vuelvo, voy a ver a mi mamá. Cosas tan simples como estas son muy importantes, porque el niño no entiende realmente el significado de la muerte de los niños, porque no desarrolló su pensamiento abstracto. Entonces hay cosas que no comprende. Y también hay algo, siento, de los papás que en ese momento de negación lógica hasta pueden ellos llegar a ni siquiera entender. Absolutamente. No, porque la cabeza se te va para cualquier lado. Absolutamente. Vos, los médicos te dan, seguramente cada médico debe ser distinto, pero te dan la posibilidad de hablar con ellos, como de ellos darte la información como hoy para que vos lo comuniques. Sí, absolutamente. Hoy sí, en ese momento costaba un poco más. Costaba. Entonces nada, era muy, muy fuerte. Pero no fue quien me marcó, digamos, porque si bien fui armando todo su acompañamiento y demás, pero no la vi morir, no estuve en ese momento con ella, con mi primer pacientito. Sí. Pero sí fue muy fuerte la primera vez que un pacientito muere conmigo, muere en mis brazos. Valentín. Ese momento fue un momento de quiebre sumamente importante en mi vida interna, externa, completa. Aparte hice un vínculo con él, casi con todos. Hago un vínculo fuerte, pero bueno, él se transformó en esto porque su forma también de cuidar a sus papás, porque el niño tiene eso, el niño necesita cuidar a sus papás, quiere que sus papás estén contentos, estén felices, no quieren sentir que lo que a ellos les está pasando está dañando a sus papás. Entonces hay que ayudarlos también a que eso, no sientan culpa por estar enfermos, ¿no? Y que puedan llorar si están cansados de que los pinchen y que puedan expresar eso también. Más allá, ¿no?, de esto de es un héroe porque aguanta, pero ojo con eso, porque si no puede llorar, porque tiene que aguantar, no puede expresar lo que siente. Y no es justo tampoco que tenga que resistir todo el tiempo el miedo, el dolor que tiene y todo lo invasivo que son los tratamientos. Entonces, es que tengan ese espacio. El niño no quiere ver a mamá triste, entonces cuando mamá o papá lo ven que llora porque lo están así pasando quimio, haciendo demás, se ponen mal, entonces el niño aguanta, resiste. Si el niño dice cosas o pregunta cosas, se ponen mal, entonces aguanta, resiste, y ahí es donde aparece, ¿no? Ahí es donde aparezco, ¿no? En esto de, y soy siempre quien, vos sos la que me vas a decir la verdad, vos sos la que me vas a contar, yo te puedo preguntar lo que sea, vos no le vas a contar a mi mamá. No, dale, sí.
¿no? Y pregunta es, ¿me voy a morir? Pregunta es, ¿qué va a pasar? Entonces, es esas preguntas que a los papás no se las pueden hacer y está bien. Está bien que no puedan, Pero, total. pero claro, y está bien. Y los padres tienen que sostener un montón de cosas aparte de la emocionalidad de su hijo. Carly, yo creo que sí. Recién justo antes de que vengas dijimos como, para tener este trabajo, Sí. tenés que ser. Alguien dijo, o poco sensible, y yo dije, o extremadamente sensible. Porque hay algo que una persona sin sensibilidad, sin esa empatía sensible, no sé si puede lograr lo que seguramente logres vos. Yo creo que no. Yo ahora viéndote me doy cuenta que sos sensible, Sí. hablando directamente, pero se te pone ahí como en juicio de valor algunas cosas, de decir, o que te lo han dicho, como han dudado de esa sensibilidad tuya. No, jamás. Eso no me pasó nunca. Ok. No. ¿Cómo haces también para tener vos la muerte tan cercana y no tambalear, no llorar? No, sí, llora, pero... Sí, pero enfrente no creo. No. En realidad es así. A ver, primero que para poder hacer este trabajo hay que formarse. ¿Está? Obvio, ni hablar. ¿No? Porque la formación es la que te prepara para naturalizar la muerte, para vivirlo desde otra manera, entender un montón de cosas que no se entienden, no estamos educados en eso. Entonces hay una formación detrás que te prepara para eso, a nivel intelectual hablando, ¿no? Por eso es tan importante eso. Y esto lo quiero aclarar porque a veces pasa, ¿no? Que dice alguien, no, sí, a mí me pasó lo terrible, se murieron mis hijos y salgo a... No, eso no te da elementos para poder hacerlo bien. Te da una gran empatía, un gran aprendizaje personal, pero no tenés las herramientas para poder hacer un buen acompañamiento. Eso es muy importante. Total. ¿No? Pero aparte de esto, yendo ya a tu pregunta, en realidad yo no me pasa eso porque no veo la muerte como la ven ustedes, en realidad, y porque... ¿Cómo la ves? A lo mejor suena, ahí voy, pero a lo mejor suena raro lo que voy a decir, pero yo soy como el agente de luz, digamos. Soy quien sé que voy a hacer que esto sea mejor, que sea más saludable, que sea más amable, ¿sí? Amable significa que se la puede amar. Una persona amable es una persona que se la puede amar. Eso es ser amable. Entonces, yo soy la que te voy a ir a contar eso, que esto puede ser amable también. Es doloroso, tremendo, injusto, una mierda, si se me permite decirlo. Sí, claro. Pero también puede ser amable porque es parte de la vida y porque es la muerte de esa persona que amás. Y los seres humanos tenemos dos grandes momentos sumamente importantes, que es cuando nacemos y cuando morimos. Es el final de nuestro acto, de nuestra historia en este mundo. Es re importante. Y es un privilegio estar ahí. Doloroso, horrible, sí, pero también hay amor. También tengo que estar, también yo siempre les digo, seguí siendo mamá, dale, vamos, seguí siendo mamá. Porque eso es importante, porque ser mamá, ser papá, ser hermano, es esto, es estar en todo eso, roto, descosido, no importa, pero estar, porque es re importante. Y también supongo, ahora me decís cómo ves la muerte de vos, pero también pensando en una familia que quizás tiene más de un hijo. Sí. Y que realmente no solo seguís siendo mamá porque seguís siendo mamá aunque tu hijo haya fallecido, pero mamá de alguien que falleció, claro. Exactamente. Porque es eso, seguir siendo mamá, y yo siempre uso la palabra privilegio, ¿no? Porque los papás que se mueren sus hijos descubren un amor que es más grande. Es un amor que trasciende la vida. Seguís amando. No se te va el amor porque alguien se muere. No. El amor sigue, es más, crece. Y eso es seguir siendo mamá, seguir amando, seguir tratar de entender a tu hijo que no está acá. Porque de eso se trata ser padres también. Y vos acompañás también una vez que fallece alguien, seguís acompañando ese proceso de duelo post de una familia que por ahí también tiene otro hijo. Total. ¿No? Eso también debe ser. Sí, que tiene otro hijo. Hago el acompañamiento en el hermano en duelo, porque Claro. esa es otra, se abre otra brecha, ¿no? Que es
los hermanos en duelos. Es el duelo más complejo y no el más complejo, perdón, es el más difícil de resolver, ¿no? El duelo más complejo por desaparición, pero el duelo de los hermanos son los grandes olvidados, ¿sí? Porque, y es un duelo más grande, porque mamá y papá perdieron un hijo, lo cual implica muchísimo dolor y un montón de cosas, pero el hijo que queda vivo pierde a la mamá que tenía, ya no es más la misma. Al papá que tenía ya no es más el mismo. A cómo era su familia ya no es más la misma, 3 duelos. Y a su hermano, a su par, y quinto, se enteró de la muerte muy chiquito. Total. Claro. Todo eso sin elementos, con sus adultos que lo tienen que contener, sin poder estar a veces. Entonces, todo eso para los hermanos en duelos es complejo, ¿no? Y me ibas a hablar antes de lo que es la muerte para vos. Sí. ¿Cómo la ves vos? Que si yo la veo muy distinto a las personas. La muerte es el final de la vida. Punto. Y como todo final tiene que ser importante. Es importante, ¿no? ¿Viste? Los finales de las pelis, de las obras, de todo es como importante. La muerte es eso. Es el final de la vida física, como la conocemos. Es eso. Ahora, ¿qué veo yo? Veo vida, veo esa finalidad, veo que significa que tu trayecto de este mundo se terminó. Y la tanatología también trabajamos mucho en que las personas puedan trabajamos sobre el sentido de la vida, el sentido de tu vida, ¿sí? Quien pasa por un consultorio tanatológico sale sabiendo cuál es el sentido de su vida, ¿sí? La tanatología trabaja mucho con personas que pierden el sentido de la vida también, ¿no? Que no quieren vivir. Y eso quizás es acompañado de que tuvieron una muerte muy cercana o de alguien que... Tal cual, un dolor sin resolver. Y entonces es encontrar el sentido de la vida. Entonces la muerte para mí puedo usar la palabra maestra, ¿no? Es una gran maestra que nos enseña un montón de cosas todo el tiempo. Nosotros estamos muriendo todo el tiempo, solo que nos hacemos los tontos. Entonces la muerte es todo eso, pero es el final. Y es parte de la vida. Es parte, está dentro de la vida. No está fuera, ¿no? Entonces, es eso, es entender esa situación. Entonces, para mí la muerte es ese final, que lo vea así no significa que no sea doloroso, ¿no? Porque hay muchas veces que aparece esta idea de, si vos entendés la muerte, entonces si te muere alguien no vas a llorar, no vas a sufrir. No, ¿cómo que no? Sí. El tema es que no me rompa en el camino, el tema es que no me desarme en el camino, sino todo lo contrario, ¿no? Que pueda resolver ese duelo y si tengo ganas y fortaleza, pueda aprender de esa situación también y llevarme un gran aprendizaje de ese duelo. Pero un duelo siempre duele. Duelo es dolor. Entonces, la muerte es una gran maestra para todos, para todos. Cuando hablas de duelo, el duelo, yo creo que sí, pero por ahí, ¿el duelo tiene etapas o es algo más, no sé, más cíclico, más personal? Como que cada uno tiene distintas maneras de afrontarlo, obvio, pero sí. Generalmente pasan por las mismas etapas las personas. Sí, pero es personal. Las dos cosas que dijiste. El duelo tiene etapas que no son prolijas tal cual están. Las 5 etapas básicas es la negación, el enojo, la depresión, la angustia, el encuentro con el vacío, la culpa, la aceptación y salimos del duelo. Son las 5 básicas, ¿no? Después podemos ampliar más o no. ¿Qué quiero decir? Que toda persona que está en duelo transita por esas emociones. Antes, después, en el orden que cada uno pueda, pero se transita por esas emociones. El primer impacto es de negación. No puede ser. ¿Viste lo primero? No puede ser. No puede ser. Cuesta, ¿no? Después el enojo, ¿no? El enojo con la vida, con todo. A ver, tenemos que saber que el duelo es el único momento que los seres humanos nos duele todo. Nos duele la vida, nos duele el cuerpo, nos duele comer, nos duele dormir, nos duele lo que pensamos, nos duele lo que sentimos, nos duele el pasado, nos duele el presente y nos duele el futuro. Duele en su conjunto todo. Todo. Entonces, ese proceso, estar acompañado y entender que lo que te está pasando es normal, es parte que lo sientas. ¿Viste cuando me dicen, no, porque estoy enojada porque se murió? Sí,
Claro que sí, y está bien que lo sientas. Siento culpa porque y está bien, pero no significa que lo seas. Y hay que trabajarlo, y hay que mirarlo, y hay que encontrarse con todo eso que siento, porque si no lo siento, no lo puedo resolver, y si no lo miro, no lo transito por mi cuerpo, no lo puedo integrar y no lo voy a poder transformar. ¿Y se puede estar en duelo toda la vida? Absolutamente sí. Mi madre fue una. Está bien, pero tu madre Se transformó no se... en duelo patológico. Ok. ¿Pero es algo que no tratás o igualmente tratado podés mantenerlo Podés patológico? mantenerlo. Mi mamá se trató siempre. Ok. ¿Y se adentraba en el tema de la muerte en sí? Supongo que sí. No hablé con su psicólogo, pero... Claro, pero se atendía. Sí, Tenía sí. terapia. Tenía terapia, sí, sí, una buscadora. ¿Y qué le dirías a las personas si vienen a vos? Porque a vos pueden llegarte personas que están atravesándolo o te puede llegar alguien que por ahí está duelando a su mamá hace 30 años. Total. Ok. Sí. ¿Has atendido a personas con esos duelos? No trabajo en adultos mayores. Ok. Sí, trabajo de 65 hacia 60, hacia abajo. Ok. ¿Está? ¿Te puedo preguntar por qué? Sí, porque no me sale, no sé. No. ¿Porque son más grandes que vos o por qué? Creo que tengo un tema con eso. Pero no, en realidad, siendo muy, muy, muy honesta, me cuesta mucho lo que se dificulta en el poder transformar en el adulto mayor. Entiendo. ¿Está? El adulto mayor... Viene con algo más arraigado. Claro, el adulto mayor, el acompañamiento tanatológico en el adulto mayor es un acompañamiento más pasivo, más de ir sosteniendo, de ir equilibrando y acompañando, pero no hay transformación, ¿no? Y yo voy por ese lado, por el transformar, por reconstruir, avanzar, volver a vivir, ¿no? Trabajo con muchos jóvenes, pero con eso, es esa la razón. ¿Y cómo reconstruís este sentido a la vida con alguien? ¿Cómo lo haces? Bueno, debe ser en cada caso distinto, obvio. En cada caso es diferente, pero te quería decir algo con lo que me dijiste antes, que, por ejemplo, me llegó, bueno, varios, pero te puedo contar casos de, no sé, una chica de 25 años que se murió su hermanito cuando tenía un año, se hacía muchísimos años, como 15 años, que eso no lo había hablado, no, nada. Y bueno, y le empieza a aparecer esa duda y empezar a trabajar sobre eso. O padres que se le han muerto más de un hijo, y porque hay muchos casos, aunque parezca que no. ¿Qué, perdón? Aunque parezca que no. No, claro. Hay muchos. Y perdón, sí. No te quiero interrumpir, pero no solo eso, sino que también hay casos de personas de mujeres que pierden a sus hijos estando en la panza y pues no los conocieron, y hay casos de 5 oportunidades de ser mamá y las 5 se... Absolutamente, y son los duelos más silenciados. Exactamente. Hay duelos que no se les da lugar y es recontra necesario, importante. El duelo de hermanos pasa lo mismo, y ese duelo es sumamente silenciado. Entonces es muy importante esto, es muy importante que también esas mujeres sepan que lo que sienten es válido. Perdieron un hijo, sí. ¿Por qué? Porque esto es importante entender. ¿Qué es lo que duelamos? ¿Viste? Porque a veces se dice, bueno, tenés otro, o vale, la vida sigue para adelante. Sigue, ni lo conociste. ¿Viste? Cosas sumamente crueles, las digo y me siento mal. Son muy crueles, son horribles. Y a veces esas mamás no se sienten mamás, no se sienten validadas. Sienten que hasta lo que sienten está mal, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque los seres humanos duelamos lo simbólico. Duelamos lo que ese ser significa y simboliza para mí. Y lo que trae ese ser en mí. Eso es lo que yo voy a duelar. Lo que ese ser me hace sentir. Lo que ese ser coloca en mi vida por solo existir. Y ahí es donde siempre a las mamás, y las mamás somos las que tenemos más herramientas para atravesar un duelo, aunque sientan todas que no. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos de amar a alguien sin conocerlo, sin verlo, sin que exista. Nosotros amamos, vemos y levanté las 2 linitas y amamos, y somos mamás. Y es verdad, porque si lo siento así, es eso lo que yo voy a duelar, lo que yo siento.
lo que simboliza ese ser para mí. Entonces, ¿Y es más difícil de duelar algo que no viste? pero lo sentiste. Ni hablar, sí. Entonces, si lo sentiste, vale, vamos a duelarlo. Duelar algo que no tuvo forma Eso iba. es más difícil, ¿sí? Es más complejo. Duelar un aborto espontáneo de 2 meses de embarazo. Exactamente. Claro que es más difícil porque nada, tengo todo solo mi sensación y hay que duelarlo. Pero fundamentalmente esos tipos de duelos son más difíciles porque están silenciados. Y hasta las mismas mamás no se atreven a expresar lo que sienten porque creen que está mal. Eso pasa un montón. Un montón, Yoshi. Eso pasa muchísimo, de sentir que está mal lo que sienten. Que sientan que lo que están sintiendo está mal, hay algo malo en ellos. Y tenemos la sociedad que te dice, bueno, ya está, pasá a buscar. Como... Carly, ¿cómo decís que las personas que están al lado pueden acompañar ese tipo de duelo? Validando. Fundamentalmente, validando y preguntando. Pero para eso tienen que tener información. Yo siempre digo la información sana, ¿sí? De que sepan que lo que estás sintiendo es válido. Pero acá hay un punto más. ¿Qué pasa con los compañeros, ¿no? Con los padres de ese embarazo? Nosotras, las mamás, somos mamás cuando tenemos ese Evates en la mano, pero al papá le cuesta mucho por la forma que funciona el hombre, ¿no? Su psiquis, de entender eso. Entonces muchas veces no entienden, no validan y aparte les duele, porque eso es otro punto que hace que el duelo no sea válido. En este tipo de duelo es importante animarse a escuchar, a preguntar qué necesitas, qué sentís y poder decir esto, lo que sentís está bien. No lo entiendo, pero está bien, contámelo, compartámoslo, ¿sí? Eso es fundamental. No hace falta entender, no hay que dar respuestas mágicas, hay que estar y validar. Eso es sumamente importante. Pero la realidad que en este tipo de duelos también, normalmente quien vive en el cuerpo, ¿no? Porque hay una cuestión física que vimos, la mujer que el hombre no lo vive. Con el cuerpo. Con el cuerpo, el dolor, la sensación, todo eso que hay que duelarlo también. Y hay que trabajarlo también. Y está bien decir que de pronto por ahí algo nunca se llene. A ver. Que te quede como ese vacío para siempre. Absolutamente sí, porque en realidad son huecos. A ver, lo que una persona genera en vos no lo puede generar otra. Lo que un ser, la existencia de un ser vivo genera en una persona, no lo podés cambiar, no hay nadie más que lo vaya a hacer. Lo que vos sentiste la primera vez que viste un Evates, primera vez que viste un Evates y que te dio positivo y que sentiste eso, no va a ser igual a la segunda vez que lo sientas. No va a ser igual, no es igual. Entonces, por eso es tan importante entender que lo que duelamos es lo simbólico y sí, queda un vacío que tiene que ver con lo que simbolizaba, con lo que esperaba, lo cual lo puedo volver a llenar, pero no es que se va. Es aprender a vivir con huecos. Hay huecos más chiquititos, otros más grandes. Sí, se me viene Romina Yan con corazón con agujeritos. Te iba a decir eso. Yo una vez escuché una frase muy linda que decía como algo como lo bueno de tener el corazón con agujeritos es que la luz entra. Es que la luz entra y que amaste. Y que amaste y que tuviste sueños y que tuviste esperanza y que amaste. Este es un tema que a mí me toca en lo personal en el sentido de siento que hay bastantes duelos un poquito más minimizados, sí, como el de la madre, en esto que decís de lo silenciado, la madre que perdió un hijo en la panza, o con las mascotas. Tal cual. Yo siento que nunca pasé por la muerte. A ver, yo tuve un perro de toda mi vida, que yo era chica. No lo viví de la manera que yo vivo a mi perro hoy, porque mi perro de hoy es mi perro, vive conmigo, me vio viviendo con mis viejos, me lo llevé, fue literal, era un hermano ahí porque estaba con mis papás, después fui un hijo porque estaba yo sola con él, después crecí con él, mi perro tiene 9 años, no es tan grande, pero
digo, como vivo con él. Vas a duelar todo eso. ¿Qué? Todo lo que nombraste es lo que vas a duelar. ¿Está? Y eso que estás sintiendo ahora, dale lugar, porque eso lo sentís porque lo amás. Lo sentís porque estás viva. Sí, pero hay la gente un poco minimiza para mí esa emoción. No, un poco no. Bastante. Como no se habla mucho de lo que genera... No se murió igual, mi perro. Tengo pañuelito. Yo No. tengo pañuelito, caramelo. Yo igual soy muy sensible y también siento que es algo que me lo dicen mucho, como yo soy, bueno, quizás te vas a tener que preparar. Y fue lógico que me voy a tener que preparar porque es un ser vivo que, como decías, no deja de... No de prepararme literal de tener Sí. sesión, pero sí de saber qué va a pasar. Porque Claro. es la realidad, es la vida, es lo que decís vos. Sí, sí. Pero sí siento que es algo que, no sé si es gente que por ahí nunca tuvo, o perros digo, o gente, no sé, pero lo veo mucho, esto de minimizar un poco o de silenciar un poco esa muerte. Yo agregaría que también es minimizar, despreciar también. Porque de alguna manera es como invalidarlos. Invalidan. ¿Y por qué sentís que eso pasa? Creo que primero porque no hay una educación emocional real en nuestra sociedad, puntualmente. Porque no se los vive como seres sintientes. Y porque probablemente muchas de las personas que dicen estas cosas no están muy conectadas con sus sentimientos. Sospecho. Sí. ¿No? Que es algo que pasa mucho socialmente, esta cuestión de no estar conectados con lo que uno siente. Y de también tenerle miedo a ese tipo como de amor, ¿no? Ese tipo de... Totalmente. A ver, la situación de riesgo más grande del ser humano es amar a otro ser vivo. Perro, gato, planta, hámster, no importa. Porque vuelvo a lo mismo, es lo que simboliza. Vos dijiste antes, fue esto, y dije, wow, simboliza un montón. Claro. Claro, entonces simboliza un montón y detrás de ese símbolo está el amor. Obvio. ¿Está? El común denominador es el amor. Claro, y la verdad es que los seres humanos no elegimos a quién amamos, elegimos con quién nos quedamos, pero no elegimos a quién vamos a amar. Total. ¿Está? Entonces, absolutamente discriminado ese tipo de duelo. Yo creo que eso algo está cambiando porque las mascotas ya son parte de las familias. Y están representando en muchas generaciones, en la generación de ahora, lo que veo y percibo también como un hijo. Obviamente yo sé que los que son mamá, a mí tengo amigas que me dicen, yo tuve un perro, lo amé con locura, yo fui mamá y a mí me cambió el... Ponerle lo que quieras, Sí. yo soy abuela de un gato y de una perra, que quedaron en casa, ¿viste? Volaron mis hijos y quedaron en casa. Así que en realidad tiene que ver justamente con esto, habilita a decir que sos mamá no, porque es lo que vos sentís, es lo que significa lo que vos sentís, y eso es válido. Entonces, es decir, no hay que humanizarlo, no se puede humanizar si es un perro. A ver, es un perro, no lo voy a humanizar, pero lo voy a tratar con todo mi amor, porque es mi mascota y simboliza un montón de cosas. Es como decís, bueno, no lo mascotices a tu hijo. No se puede, porque es un humano, ¿no? Entonces es esto, es darle ese lugar. Y creo que eso te estaba diciendo, ¿no? Que está cambiando, se le está dando lugar a las mascotas como parte de la familia. Y también tiene que ver con la historia que traemos, este duelo silenciado, porque discriminado, maltratado, porque socialmente los animales, las mascotas, no estaban dentro de las casas. Eran una cosa que estaba ahí que ayudaba a algo, que hacía algo. Yo, por suerte, mis padres amaron siempre los animales y siempre fueron unos más de nosotros. Se me vino un recuerdo, dijo, mirá, recién tenía una perrita chiquitita, una pequeña, se llamaba Kissy, que me acuerdo que mi papá calentaba los ladrillos cuando la operaron, porque tuvo los cachorritos, calentaba los ladrillos. Yo amaba verlo a mi papá hacer eso, ¿no? Porque era con el mismo amor que nos trataba a nosotros, se calentaba el ladrillo, le ponía una sabanita, la ponía para que tenga calorcita la cucha, ¿no? Abajo, los cachorritos, hacerlo. Eso es amor. Y ya. Y las mascotas nos aman sin que hagamos ni seamos nada. Nada. Es el amor incondicional. Más puro de que existe. Entras enojado a tu casa con una cara de traste y mueve la cola y vienen felices a recibirte.
Y las mascotas a lo largo del crecimiento, como vos lo dijiste, van representando distintas cosas en tu vida. Cosas obvio. te van ayudando, te van dando, a ver, un montón de cosas. ¿Quién hace llorar al lado del perro, hablarle a tu mascota? Son sanación también. Está en España, en la Universidad de La Laguna, donde yo estudié, está la Universidad Escuela, el Hospital Escuela, perdón, la Universidad Escuela. El Hospital Escuela está dividido, ¿no? Está el hospital común y está el hospital de paliativos. A ese hospital todos los niños llevan su mascota. Desde hace 25 años que trabajo, bien. Acá ahora estamos poniéndonos contentos porque un perrito puede que entre a algún lugar del sanatorio. Wow. Y es tremendo lo que modifica la situación. Porque es ese amor, esa contención, es todo lo que representa una mascota. No importa cuál sea la mascota. Entonces, para los niños y para los adultos, pero para los niños es muy importante. Yo apuesto a que hay que crecer con mascotas. Entonces, no se le está dando el valor que realmente tienen y que han tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Total. Entonces, es sumamente importante. Decime. No, cuando dijiste esto de prepararse, la mejor forma de prepararte para morir es vivir en plenitud. ¿Para morir o para ver la muerte? Ver la muerte. Para morir y para ver la muerte es vivir en plenitud. Es que tengas una vida que valga la pena ser recordada. Es que vos todos los días digas, hoy mi día vale la pena para que sea recordada. ¿Me va a gustar recordar el día de hoy? Lo que hice con todos, con los que amo, con lo que... ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque cuando la muerte llega, la propia, todo eso es lo que te viene a buscar. Lo que sentiste y lo que hiciste sentir. No te viene a buscar ninguna otra cosa. Entonces, es eso lo que hay que trabajar. Y para acompañar a una mascota, en este caso, es vivir. Vivirlo. Es un privilegio que ese ser vivo te acompañe. Y está ahí para algo. Entonces, es vivirlo, que valga la pena vivirlo y estar. Te iba a preguntar algo, Carly. Cuando vos estás acompañando familias después de una muerte, ¿es como si fuese algo terapéutico que dura lo que tiene que durar? ¿Vos más o menos sabés cuándo es el final de, ¿cómo se le dice? Ese proceso terapéutico, ¿está bien dicho? Ese acompañamiento. Es un acompañamiento. ¿Y cuáles son lo que ves como para decir, bueno, quizás nos estamos acercando al final de este acompañamiento? Porque debe haber cosas que por ahí son distintas de cómo llevar, de cómo acompañar que otras muertes. Totalmente. Cada caso es particular, cada persona hace el duelo a su manera, con sus herramientas, con sus elementos y con su historia, ¿no? La forma, digamos, sí, es similar a las terapias, digamos, es similar. Son encuentros semanales. Hablando de acompañamiento en duelo. Sí. Acompañamiento a morir es totalmente diferente. Es un espacio en donde charlamos, en donde hay un montón de elementos que hacen al acompañamiento y todo lo que necesitamos hacer para hacer todo el proceso. Y sí tiene un final. El duelo es un puente. Imagínalo como un puente. Esta era la vida que yo tenía con la persona que amaba, o el ser que amaba. Muere, y automáticamente cuando muere se forma este puente que se llama duelo, el cual yo tengo que cruzar para llegar a una nueva vida cotidiana sin esta persona saludablemente. Cuando una persona no cruza ese puente, es el duelo patológico, se queda en duelo, no cruzo nunca el puente, no llego nunca acá, a este otro lado. ¿Cómo se llega a este otro lado? De dos formas. De una forma saludable, entendiendo y comprendiendo, y ya la pérdida, la muerte ya no te lastima, ya no limita tu vida, tu existencia, ¿sí? Y podés volver a tu vida cotidiana normalmente, ¿sí? Ya no hay sentimientos atorados, no hay culpas, no hay miedos. Aprendí a convivir con ese vacío, con ese huequito, ¿no? Ya es parte mía. Y otra es con un gran aprendizaje, ¿no? Lo que hablamos. Con un gran aprendizaje transformador. Tenemos el duelo normativo, se llama, o el duelo transformador, que es un paso más. Es cuando querés
ya encontrarle un sentido, un aprendizaje. Muchas veces pasa que quieren encontrar ese aprendizaje, además, pero no va a pasar. Apenas pasa, no te va a pasar. Esto es después. Es un proceso. Cuando vos ya, exacto, es un gran proceso, difícil, pero que al final se puede transformar maravilloso. ¿Y tenés que querer que se transforme? Sí, es cada uno. Es una decisión, porque si no podés quedar en lo patológico, lógicamente. En lo patológico, en el duelo normativo, que está bien, Sí. perfecto, o en el duelo transformador, un paso más. ¿Sí? Entonces, se me vienen muchos pacientes y ejemplos, pero bueno, voy a tomar a Fede, la vamos a traer a Fede acá. Es una chica que perdió a su familia completa a los 14 años en un accidente, a su mamá, a su papá y a sus 3 hermanos. Fede llegó a mí a sus 17 años haciendo terapia psicológica, psiquiátrica y demás, y su vida estaba absolutamente rota, ¿no? Lo cuento porque ya tengo permiso, ¿no? ¿Cuántos años después te conoció a vos del accidente? Ella tenía 14 y 17. Ah, perdón, después, ok. 3 3 años años después. De todos modos, era un caso que yo lo conocía porque iba al mismo colegio que mi hija. Tienen la misma edad. Entonces, era un caso que lo conocía. Yo empiezo a atender, llega su abuela primero conmigo. La empiezo a atender a su abuela, que es la única en 25 años abuela que atendí. Porque bueno, era la abuela de Fede en ese caso. Y bueno, y después llega ella, ¿no? Y empezamos a trabajar. Su vida estaba realmente muy mal, ella estaba muy mal. Empezamos a trabajar juntas. Ha venido 3 veces por semana. Hemos hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, para que tengas una idea, parte del acompañamiento. Ella no había ido a ver, por ejemplo, no había vuelto al cementerio, nunca. Nadie la acompañaba. Era muy trágico, ¿no? Ir a ver a 5 personas fallecidas. Parte del proceso es, ok, vamos. Auto, nos subimos, vamos. Lo hacemos. Con todo lo que hay que hacer, ¿no? Preparar para ese momento, qué quería ella, prepararla que seguramente iba a encontrar un lugar abandonado, un lugar que no estaba lindo. Entonces nos fuimos con todos los elementos para acomodarlo, para hacerlo, para que ella pueda introducir todo eso y empezar a conectar con lo que significaba, ¿no? Entonces, parte del proceso son esas cosas. Fuimos, lo hicimos, lo encontramos tal cual te dije, lo acomodamos, y fue muy importante para ella eso, ¿no? Ella siempre cuenta esto de su primer sesión cuando vino a la primera sesión y me contó todo lo que le pasó, todo el accidente de una forma mecánica absoluta, no se le movió un solo pelo, nada, absolutamente disociada con la situación, ¿no? Y le di un papel, unos lápices. Mi consultorio puede salir cualquier cosa de cualquier lado, ¿no? Lo que necesito sale y lo pongo. Sale una pelota, sale un jugo, lo que sea para que puedas ver lo que necesito que veas. Aparte de los chocolates que me encantan. Eso, ¿no? Le di un papel, lápices y le dije, hace algo ahí. ¿Qué cosa? Dibujo, no sé, lo que quieras, algo. Esa hoja es tu vida y los lápices son las herramientas que tenés. Hace algo, ¿no? Hizo algo y le dije, bueno, ahora contame qué ves. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es ese? Hacemos de cuenta que eso es un cuadro. ¿Qué ves ahí? ¿No? Me lo empezó a decir, yo empecé a tomar nota, ¿no? Y le ponía adelante el yo soy eso. Se lo devuelvo y le digo, bueno, ahora lee todo esto en voz alta. Y ahí pudo llorar. Claro. Porque ahí pudo verse. Porque nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos, vemos lo que tenemos dentro. Pero si no estamos asociados con lo que sentimos, no lo podemos ver. No lo vamos a poder resolver. Cuando ella pudo escucharse decir, yo soy tormenta, yo soy todo lo que ella veía en ese dibujo, era lo que ella tenía dentro. Entonces ahí me contó realmente lo que le había pasado. No cuando me dijo toda su historia, cuando me contó lo que realmente estaba sintiendo, lo que había dentro de ella, ahí fue el punto para poder empezar a trabajar. Fede, trabajamos 6 años, mucho. Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo? Un montón. Mucho, sí, 6 años más o menos. Yo le doy muchas tareas, se llevan muchas cosas para hacer, o sea, es muy dinámica el proceso. Y seguramente a medida que vas creciendo con algo que le pasó tan fuerte con lo que me estás contando,
es cada vez distinto. Absolutamente. Porque todo el tiempo te van pasando cosas nuevas y vas sintiendo cosas diferentes con respecto a cada persona. Absolutamente, sí. Pero ella había que empezar desde cero. Había que Obvio. empezar desde el minuto 1. Volvíamos. Ella estaba todavía en el accidente. Entonces, es eso. Es ir trabajando, ir creciendo. Porque, ¿qué pasa? Que eso es un tema importantísimo. El niño en duelo, cuando se le muere alguien a los 5 años, a los 4 meses, todos vienen y te dicen, el niño está divino. Ahí le digo, está divino. Murió su mamá, va a la escuela, juega, todo normal. ¿Y eso significa que está bien? Se perdió su mamá y hace como si nada, ¿significa que está bien? Entonces, Que de vuelta es parte de este tabú del que hablamos absolutamente. antes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que saber es que un niño, y en este caso Fede, que era un adolescente de 14, niño, un adolescente, está en crecimiento. ¿Qué significa eso? Estar en crecimiento implica que a medida que voy creciendo, voy adquiriendo herramientas físicas, psíquicas, sexuales, psicológicas, todas. ¿Para qué? Para poder ser un adulto y salir a encarar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un duelo a los 5 años, yo a los 5 lo entendí con las herramientas de los 5. Pero después tengo que entenderlo. Después tengo más herramientas, tengo más preguntas, tengo más dudas, entiendo más, quiero saber. Pero nadie ya le habla porque ya lo resolvió. Entonces, crecer en duelo, entender que el duelo de un niño empieza a los 5, empieza el día de la muerte y termina en su adultez. ¿Eso qué significa? ¿Que vas a tener al chico llorando? No, significa que tenés que hablar, que tenés que preguntarle, que tenés que acompañarlo. Ahí tiene que haber un canal de disposición emocional para que ese niño pueda preguntar. Y también eso, he escuchado muchos mamás, papás que han perdido hijos, ¿Sí? y que es verdad que tampoco se pregunta mucho y dicen como que la vida sigue, pero nadie se anima por ahí a preguntarme. Y esto que está diciendo es como visibilizar eso, preguntar. Absolutamente. Atravesar, tratar de ayudar a que atraviesen un duelo con menos tabú, de vuelta. Absolutamente, porque en realidad, y con menos miedo. Y con menos miedo. Y dándole luz a esa persona que amaste y que murió también. ¿Por qué la tenemos que negar? ¿Por qué no tenemos que hablar de eso? ¿Porque vamos a llorar? Tenemos tanto miedo a ver llorar a alguien. Tenemos tanto miedo a escuchar el dolor del otro. Al vacío le tenemos miedo. Sí, pero al dolor del otro también. Sí. Al dolor del otro es tremendo ser madre y padre y ver el dolor de un hijo. Es tremendo. Sí, debe ser. Pero bueno, eso es ser mamá y papá. A bancársela, hay que verlo, hay que escucharlo. Entonces, eso es importante. Obvio. Recién contabas todo lo que habías atravesado con Fede y se me venía a la cabeza, yo soy bastante espiritual, ¿viste? Sí. Y se me venía a la cabeza cómo haces vos para soltar dolores ajenos. Porque para no cargarte, Son ajenos, ok, no pero son míos. ¿Pero siempre pudiste disociar así? ¿O en algún momento, porque no creo que sea tan fácil como lo... No. Ok. Es fácil, pero bueno, hay todo un entrenamiento para eso y un trabajo. A ver, hay historias que te atraviesan, la emoción y el sentir del otro atraviesa. Yo he terminado en sesiones, no solo con Fede, en un montón de casos, a veces la angustia del otro duele. Ni hablar. Claro, entonces he terminado sesiones en las cuales... Más siendo sensible, como dijiste que sos. Y absolutamente, pero es tan importante entender que ese dolor le pertenece al otro y mi tarea ahí es que ese dolor no se transforme en sufrimiento, que sea dolor, no sufrimiento, que lo lastime y lo destruya, sino que sea dolor. Esa es mi tarea, ¿no? Es eso, que pueda sentir ese dolor y yo sé que lo que la persona que está ahí no sabe, yo sé que ese dolor está ahí para darle paz, no está para destruirla, está para darle paz. Yo sé que eso que está pasando, eso que está sintiendo, está para ayudarla, para sanarla. Duele para que nos sanemos, no para que nos rompamos. ¿Sí? Entonces, yo sé eso, yo sé que eso que estás sintiendo lo necesitas sentir. Y mi tarea es que lo sientas segura, tranquila y te alivies. Entonces, hasta que no te alivies, yo no me muevo de acá, ¿no? Cuando llega ese alivio, aparece mi carga. ¿Ah? Llega el alivio, abrazo, se va y depende qué vinculación o qué transferencia tenga yo,
me pasan cosas, ¿no? Y a veces algo así que como, ok. Y bueno, y a continuar, pero entendiendo que el dolor, la transformación, la paz y lo que sea maravilloso que esa persona encuentre y ese dolor horrible que tenga, le pertenece. Yo solo prendo un farolito, soy un corralito acá y te digo, vamos. Pero no me pertenece. Eso es re importante, ¿no? Entender. Y saber eso. Entonces, el saber eso tiene que ver con poder, que no me pertenece, no es yo no lo siento, significa que es tu propio mérito. Esto que yo les digo siempre, esto lo hiciste vos, yo no hice nada. Yo te acompañé. Yo te acompañé acá, no hice nada. Carly, para la gente que está viendo este capítulo, ¿qué te gustaría que les quede resonando? Que hablen, que expresen, que digan lo que sientan, que pregunten, que entiendan que la muerte no viene a traernos oscuridad, nos trae paz. El dolor no nos rompe, nos trae paz. Pero hay que buscarla, hay que hacerlo, hay que buscarla. Y que amar implica sentir dolor. Y todos amamos a alguien, todos fuimos amados por alguien alguna vez y todos vamos a ver morir a alguien que amamos. Tarde o temprano eso va a suceder. Y huir de eso es huir de esa parte importante de esa persona que amás, de ese ser que amás. No huyas, quédate ahí. No te va a romper. Lo que te va a romper es lo que hagas con eso, no lo que suceda. Lo importante es lo que hagas. Entonces, yo siempre digo lo mismo. A ver, de esto, Georgie, no salimos vivos. De la vida no vamos a salir vivos. Así que viví. Viví porque no vamos a salir vivos de acá. Entonces, hay que expresar. Yo siempre digo, cantá, gritá, bailá, escribí, sacá lo que sentís, ¿sí? Y la muerte es parte de la vida y acompañar a alguien que amamos o ver morir a alguien que amamos es muy doloroso, pero es un gran privilegio porque es el último momento de esa persona. Injustamente, como sea que llega, es su final. Eso es otra cosa. Es su final. Puede no gustarme, puedo odiarlo, pero le pertenece al otro. Es su final, es su historia. ¿Y por qué? Porque a mí no me gusta, porque me duele mucho, porque es injusto. Lo voy a olvidar, lo voy a tratar de negar y no le voy a dar valor. Es re importante darle valor a ese momento. Y cuando podemos hacer eso, algo en el duelo se transforma. Ahí es donde empezamos con ese duelo transformador. Es eso. La verdad, te agradezco muchísimo. Me encantó que hayas venido y siento que estás pensando, a mí al menos, y a mucha gente que nos está escuchando. Así que, de vuelta, gracias por venir. Gracias a vos y no tengan miedo. Gracias. A vos.